Vamos a ubicarnos allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice lo siguiente: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y aquí encontramos entonces el relato de esta viuda que se encontraba en un momento bastante angustiante para esta mujer. Cabe resaltar que el contexto de la época era un contexto de crisis. Ayer decíamos que era una crisis social, había una crisis política y había una crisis espiritual y económica, puesto que la idolatría y la rebeldía era casi universal en el pueblo de Israel en esta época. Y además de eso, había dejado de llover durante 3 años y medio. Así que si no había llovido en 3 años y medio, Elías, recuerden ustedes que fue enviado allá al arroyo de Querib, allá era sustentado, y hasta ese arroyo se secó, donde Dios había enviado al profeta Elías. Así que podemos imaginarnos la crisis económica, social, de alimentación que estaba atravesando el pueblo de Israel. ¿Y por qué menciono eso? Porque es importante entender ese contexto para poder entender qué fue quizás lo que llevó a que esta familia pudiese acarrear una deuda de tal magnitud. Así que esa crisis sin duda alguna había afectado a toda la población israelita. Y esta familia pues no quedó exenta de ser afectada por esa crisis política, económica, social y espiritual que vivía el pueblo de Israel. Lo interesante de este relato es que nos menciona que esta mujer era una de las mujeres de uno de los profetas o de los hijos de los profetas de Israel. Era esposa de un hombre de Dios. En aquella época en Israel funcionaban algunas escuelas, las escuelas de los profetas. Y allí todos aquellos jóvenes, hombres que eran espirituales, que querían servirle al Señor, entonces entraban en las escuelas de los profetas y allí se formaban para servirle en este ministerio profético a Dios en el pueblo de Israel. Y este hombre, por el mismo testimonio de la mujer, nos declara que no era cualquier hombre. Ella se acerca a Eliseo y le dice, ¿verdad?, que su marido era un hombre ¿qué? ¿Qué dice allí la Biblia? Era un hombre temeroso a Jehová. Ahora, esta mujer se acerca al profeta Eliseo y dice que clamó a Eliseo. Cuando se utiliza esa palabra, clamar, es que lo hizo con todas las fuerzas de su ser, con ruego, con súplica, porque ya esta mujer no tenía otra alternativa para poder solucionar o enfrentar aquella deuda que había acarreado esta familia y este hogar.
Sin duda alguna no era un momento fácil para esta dama. La crisis que vivía la nación, su esposo acababa de fallecer, estaba pasando el duelo, había perdido a su esposo, a aquella persona a la cual amaba, con la cual había compartido tantos años de su vida, y estaba pasando ese momento de dolor. Y entonces dice el relato que en ese momento llega entonces al acreedor a cobrarle las deudas. Ella sufriendo, pasando este dolor, la pérdida de un ser amado, y viene entonces el acreedor a cobrar las deudas. Y sin duda alguna esta mujer, en medio de toda la crisis que vivía el país y tener que hacerle frente a la muerte de su esposo, pues no tenía recursos para poder cancelar las deudas. Y entonces aquel hombre, aquel acreedor le dijo, bueno, entonces he de llevarme a tus 2 hijos para que sean mis siervos, y de esa manera entonces tú puedas pagarme tu deuda. Era un momento de bastante angustia, de bastante preocupación para esta mujer. Así que ella vio que la única solución era acudir al profeta Eliseo. Y acude a Eliseo. Y al parecer, según el relato, Eliseo conocía al esposo de esta mujer. Porque la mujer le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes, o sea, Eliseo conocía al esposo de aquella dama. Tú sabes, tú eres testigo, tú le conociste, que era un hombre temeroso a Jehová. Pero ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos como siervos, y no tengo a dónde acudir. Eliseo y Elías eran maestros en las escuelas de los profetas. Eran los maestros principales, los que formaban a los profetas. Así que por eso Eliseo conocía a este hombre, el esposo de esta dama. Y los teólogos, hay 2 posiciones para entender qué fue lo que llevó a que esta familia acarrease la deuda. Algún grupo de teólogos cree que, bueno, debido a la situación política social, el esposo pues acarrió las deudas para ir tratando de sustentar a su familia. Sin embargo, hay otro grupo de teólogos quienes piensan que esa expresión que utiliza la mujer, que era un hombre temeroso de Jehová, y si era un hombre temeroso de Jehová, algunos teólogos piensan, él conoce muy bien que no se debe caer en las deudas, y que todo hombre temeroso de Jehová debe tener mucho cuidado con las deudas. Hay muchos consejos en la Biblia acerca de las deudas. Dios no desea que su pueblo se endeude. Entonces ellos dicen, si ese era un hombre temeroso de Jehová, es muy difícil que ese hombre se haya endeudado. Es probable que aquella mujer, como quedó sola, tuvo que solventar los gastos de la pérdida del funeral de su esposo, y la situación hizo que acarreara ella las deudas. Sin embargo, lo importante no es quién o cómo acarrearon las deudas. Lo importante es el momento triste, angustiante que estaba viviendo esta mujer. Y acude entonces al profeta Eliseo, y Eliseo manifiesta su simpatía con aquella dama y con ternura le dice, ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Estoy acá dispuesto para servirte. ¿En qué te puedo ayudar? Pero todos los profetas y los siervos del Señor tenían una característica. Eran hombres que lo abandonaban todo y dependían absolutamente de Dios y del poder de Dios. Así que, aunque Eliseo, recuerden ustedes, venía de una familia pudiente, él podía haberle dicho a aquella dama, no te preocupes, voy a hablar con mis padres, no sé, vendemos algunos bueyes y entonces podemos cancelar la deuda. Y solventaba la situación y la crisis de esta mujer, de esta familia. Pero no, Eliseo
había comenzado a depender absolutamente de Dios. Y como había comenzado a depender absolutamente de Dios debía venir la respuesta y la solución para aquella familia. Y entonces él le pregunta a aquella dama, declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ninguna cosa tiene en casa, sino solo una vasija de aceite. Cuando aquella mujer contesta de esta manera, lo que le quiso decir a Eliseo es que no cuento con nada para poder salir de esa deuda. No tengo otra salida. No tengo recursos, no tengo nada para impedir que mis hijos sean llevados como siervos. Pero qué maravilloso, queridos hermanos y queridos amigos, es saber que no importa lo que tú poseas o tengas, si eso que tú posees lo colocas en las manos de Dios, Dios hará prosperar lo que tú posees, porque Dios tiene el poder para hacer prosperar lo que tenemos en nuestras manos. Tenemos, por ejemplo, a Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo, pero ¿cómo yo voy a liberar a Israel? Los egipcios tienen caballos de guerra, tienen armas, tienen soldados. ¿Yo qué tengo? No tengo nada. ¿Qué tienes en tu mano?, le preguntó Dios a Moisés. Y él le dijo, lo que tengo es un simple palo en mi mano. Bueno, Moisés, con ese palo yo libraré a mi pueblo del yugo de Egipto. Con ese palo yo libraré a mi pueblo del yugo de Egipto. Cuando se acabó el sustento para Elías en el arroyo, se acabó el agua, se secó, Dios le dijo, bueno, ve y busca una viuda allá, la viuda de Sarepta. Llégate a esa casa, que allí a través de ella yo te voy a sustentar. Pero cuando Elías llegó a la casa de la viuda de Sarepta, se sorprendió. La viuda estaba recogiendo algunos gajos, palitos, y él le pregunta, bueno, ¿qué haces? Dice, estoy recogiendo estos palitos para preparar la última comida que tenemos en casa para mí y para mis hijos, para mi hijo. Solamente tengo un puño de harina y una pequeña porción de aceite. Y Elías podía decir, pero el Señor me mandó a esta casa, a esta mujer, que lo que tiene es un puño de harina y una pequeña porción de aceite. Pero el Señor había enviado a Elías y le había prometido que él iba a sustentar. Y Elías confiaba en el Señor y le dijo, no te preocupes, mujer. Vamos, prepara alimento para mí, para tu hijo y para ti. Y mientras estuvo Elías en ese lugar, nunca faltó el alimento. Dios multiplicó ese puño de harina y esa porción de aceite para sostenerlos durante mucho tiempo. Seguramente Eliseo se había enterado de este milagro que había realizado Elías. Pero ayer decíamos que el ministerio profético de Eliseo es el ministerio más poderoso y milagroso del Antiguo Testamento. Es el ministerio que se compara más, se parece más al ministerio de Cristo Jesús. Algunos teólogos y pensadores han llegado a denominar el ministerio de Eliseo como el evangelio o los evangelios del Antiguo Testamento. Porque Elías bien pudo multiplicar aquella masa de harina y sostener a aquella mujer y a su hijo. Pero Eliseo en esta oportunidad va a realizar un milagro aún mayor, más grande para esta dama. Y es que no solamente iba a proveerle
para cubrir la deuda, sino que le iba a proveer para poder sobrevivir por el resto de sus vidas. Y dice que aquella mujer le dice: tu sierva lo único que posee es simplemente una vasija de aceite. Nunca estáis estrechos en Dios o en las riquezas de su gracia. Todo nuestro apuro está en nosotros mismos. Es nuestra fe la que falla, pero nunca la promesa de Dios. La promesa de Dios nunca falla, querido hermano y querido amigos. Si Dios ha prometido sostenerte, sustentarte y hacer provisión para tu vida, Él siempre será fiel en cumplir sus promesas. El gran problema no radica en las promesas de Dios o cuán poderoso y milagroso tiene que ser la forma en que Dios me sustente. El problema radica en cuán grande es mi fe. Cuán grande es mi fe. Así que Eliseo le dijo a aquella dama: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Y luego leemos los textos posteriores y vemos que Dios le dice: involucra también a tus hijos y ve, enciérrate en tu casa con tus hijos. Y entonces comienza a llenar la vasija y dice que ella entonces le pedía a sus hijos que trajeran la vasija, llenaban. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque muchas veces, queridos hermanos y queridos amigos que nos acompañan esta noche, para poder salir de crisis en nuestras vidas, necesitamos unirnos como familia. La unidad familiar es clave para poder enfrentar las vicisitudes, las crisis que podamos estar enfrentando en nuestras vidas. Al fin y al cabo, aquella mujer no era la que iba a ser tomada como sierva. Los que iban a ser tomados como siervos eran aquellos dos hijos. Y eran aquellos dos hijos quienes debían colocar también su mano en el arado, trabajar, esforzarse para poder librarse de ser tomados como siervos o esclavos. Yo no sé si alguno de ustedes en la actualidad posee alguna deuda o ha obtenido alguna deuda o está pensando en endeudarse para salir de una situación económica. Pero el consejo de Dios es que tengamos mucho cuidado, porque tú y yo podemos ser hombres temerosos de Jehová, pero eso no puede impedir que caigamos en una situación semejante a la de esta familia de Israel. Y por eso hay que hacer planificaciones, presupuestos, evaluar y a veces recortar los gastos de la casa, de la familia. Para ustedes no es un secreto la situación que estamos viviendo en Venezuela. Estamos como en esa época de Israel, una situación, una crisis social, política, espiritual, económica, de alimentos. Y ya no puede uno darse los lujos que se daba antes. Ir a salir y vamos a comer hamburguesas este sábado en la noche, a comer pizzas. Ya no podemos darnos esos lujos. Tiene uno que sentarse con la familia, planificar, evaluar, porque al fin y al cabo lo más importante es sustentar la familia. Y Dios ha prometido no cumplir tus deseos, no satisfacer tus gustos,
sino satisfacer tus necesidades. Tus necesidades siempre estarán seguros en Dios, en la medida que tú le seas fiel a Él y utilices sabiamente tus recursos. Para poder salir de esa crisis económica, de esa deuda que habían poseído, necesitaba no solamente el esfuerzo de los padres, porque a veces los padres están endeudados y a veces le da pena sentarse con sus hijos y explicarle la situación de casa. Y hay algunos hijos que desconocen la situación económica de sus padres. Pero según este relato, Eliseo le ordena que involucre a sus hijos. Porque si no, sus hijos van a seguir pidiéndole que le dé el helado, que le dé los 20,000 pesos para la salida, que le dé para la... Si usted no se sienta con su familia, explica la situación económica que tiene, se organiza, planifica, hacerle entender y ver a ellos lo que están atravesando, entonces ellos no entenderán. Y otros llevan la carga solo ellos. Pero si involucran a la familia, es más posible salir de cualquier crisis familiar, económica o espiritual que se puede estar atravesando. Por eso Eliseo le dice, ve, toma tus 2 muchachos. Ya esos muchachos tienen que también esforzarse y juntos podrán enfrentar la crisis. Así que Eliseo les manda a buscar vasijas y hay algo interesante. Ayer yo decía que en estos tiempos finales Dios requiere de hombres y mujeres como Eliseo y como todos los autores de la Biblia. Debemos estar espiritualmente arraigados a Dios para poder tener discernimiento espiritual, mis hermanos. Cada día será más difícil discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es santo y lo que es profano, e incluso discernir en los asuntos de la vida. ¿Qué negocio me conviene más? ¿Qué camino debo elegir? ¿A quién debo emplear? ¿Con quién debo trabajar? ¿Qué novio o qué novia elegiré? Y solamente los que tengan discernimiento espiritual podrán elegir sabiamente y bajo la influencia de Dios. Eliseo le dijo algo, una clave. Busca vasijas que no sean pocas, vacías, pero que no sean pocas. Cuando Elías pasó y colocó el manto sobre Eliseo, él continuó su camino. Pero Eliseo era un hombre consagrado al Señor y entendió, si colocó su manto sobre mí, es que me está llamando para yo ser su sucesor. Y le salió corriendo y lo alcanzó Elías. Yo te voy a seguir. Entendió, discernió el momento. Y él le dijo, busca vasijas vacías, no pocas vasijas. Y toma luego el aceite y comience a llenar cada vasija vacía y coloca la parte y sigue llenando. Es para que aquella familia, aquellos hijos hubieran ido por todas las casas de aquella ciudad y hubiesen buscado todas las vasijas vacías que hubieran en aquella ciudad. Si ya el profeta le dijo, busquen que no sean pocas, llénalas con aceite, al llenar una, apártala y sigue llenando. Pero ahí está el esfuerzo que el hombre tiene que hacer. Y por eso dice una cita muy corta, una frase muy corta de una autora cristiana muy influyente para la iglesia adventista, Ellen G. White, que el éxito estriba en la unión del esfuerzo humano con el esfuerzo divino.
El éxito radica en la unión del esfuerzo humano junto al esfuerzo divino. Estos hijos tenían que esforzarse. Buscaron vasijas, ella se encerró con sus hijos y comenzaron entonces a hacer lo que el profeta les había encomendado realizar. Dice el versículo 5, y se fue la mujer, cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, ay mamá, no hay más vasijas. ¿Y qué sucedió? Entonces cesó el aceite. Tuvieron la oportunidad de sus vidas, pero la fe y el esfuerzo de ellos no era muy grande. Yo me imagino que aquella mujer, cuando empezó a llenar las vasijas, tomó la tacita que ella tenía de aceite y tenía las vasijas vacías y comenzaba a llenar, y el chorro de aceite no cesaba de caer. Y pasaba la otra vasija y el chorro de aceite no cesaba de caer, y pasaba la otra vasija y no cesaba de caer. Y a medida que iba avanzando el llenado de las vasijas, yo me imagino que aquella mujer se emocionó tanto porque ahora veía cómo ese aceite era multiplicado en gran manera. Y cuando le dijo a sus hijos, pásame otra vasija, era porque ella estaba emocionada, feliz, porque sabía que iba a salir de la crisis, pero no solamente iba a salir de la deuda, sino que también iba a tener cómo sobrevivir por el resto de sus vidas. Y ella allí emocionada, llenando y viendo cómo el aceite salía y salía chorros y caía y se multiplicaba y se multiplicaba. Cuando uno de sus hijos le dice, ay mamá, no hay más vasijas. Y ella lo voltea a ver y de repente voltea a ver y el aceite se detuvo. Seguramente la emoción de aquella madre se detuvo por un momento. Hay unas frases interesantes o lecciones maravillosas que quiero compartir con ustedes. La vasija de aceite demostraba la absoluta pobreza de la viuda. No tenía más nada que eso. La vasija de aceite demostraba la absoluta pobreza de la viuda. Pero fue también el medio que el Señor empleó para satisfacer todas sus necesidades. Cuando ella le expresó a Eliseo, ella lo que le dijo, es lo único que me queda. Pero el hecho de que Dios haya utilizado lo único que tenía, expresaba el gran poder de Dios y cómo Dios puede transformar cualquier medio que poseamos para bendición nuestra. El número de vasijas que reunieron fue un indicio de su fe. La provisión de Dios fue tan grande como su fe y su disposición a obedecer. Tengamos cuidado de no limitar las bendiciones de Dios por falta de fe y de obediencia. Dios es capaz de dar mucho más abundantemente de lo que pedimos e imaginamos. Pero debemos ser obedientes y tener fe. Lamentablemente, el aceite cesó. Y saben, Dios cesa de dar cuando el ser humano no está preparado para recibir más. La milagrosa provisión de aceite no cesó hasta que se hubo llenado la última vasija. Mientras usted, querido hermano, querida amiga, quiera llenarse de Dios,
siempre se llenará de Dios. Mientras usted confíe en Dios y se coloque en las manos de Dios, Dios bendecirá su vida. En la medida que depositemos nuestra fe en Él, en esa misma medida Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá. Y aquella mujer fue donde el profeta Eliseo y le dijo, he hecho tal como tú me has enviado a hacer. Eliseo le dijo, bueno, toma esas vasijas de aceite, véndela, y con lo que te sobre, vive con tu familia. Vivid de lo que quede. A pesar de que la disposición y la fe de ellos no fue tan suficiente o tan grande, sin embargo, Dios le bendijo para salir de la deuda y poder sobrevivir por el resto de sus vidas. Estamos viviendo una época de crisis, no solamente en Venezuela. Yo siempre leo las noticias y sé que aquí Cúcuta es muy afectada por la situación de nuestro país. Y sé que no es fácil el momento que ustedes están atravesando también acá en Cúcuta, o que todos los pobladores de esta ciudad. Pero yo quiero decirles que la crisis no es solamente en Venezuela y en Cúcuta, es mundial. Y querida familia, la Biblia nos presenta muy claro que esto no va a mejorar, sino que esto cada día va a ser peor. Porque las señales de Dios tienen que cumplirse. Y el Señor dijo, esto será el principio de los dolores. O sea que los dolores y las circunstancias serán más graves, más difíciles. Y si queremos sobrevivir a estas crisis, sobrellevar esta crisis y mantenernos en la fe, fieles a Dios, necesitamos aferrarnos al Señor. Necesitamos aferrarnos al Señor. Pero lo maravilloso de esta historia es que nos muestra que Dios se preocupa por tus y mis necesidades. Que Dios siente también tus angustias y mis angustias. Y que no importa la situación que estemos enfrentando, si tú confías en Él puede cambiar esa situación. Él puede cambiar esa situación. Y Dios utilizó al profeta Eliseo para cambiar la situación de aquella viuda y de aquella familia. Y aquella viuda, aquella familia, siempre estuvo agradecida a Eliseo y a Dios por la manera en que obró aquel día en su vida. Pero esa historia ya es pasada. Ahora Dios quiere que tú seas el protagonista de esta historia moderna. Ahora Dios desea que si tú eres el que estás en una deuda, por muy grande que sea, tú puedas confiar en Jehová y Él te sustentará y hará provisión para que tú puedas salir de tus deudas. Si hay una crisis económica, tal vez no estás endeudado, pero hay una crisis económica profunda en tu casa, en tu familia, tus entradas no te alcanzan, pues Dios tiene el poder para sostener a tu familia. Y de eso puedo dar fe y testimonio. Ustedes saben el sueldo de Venezuela. 450,000 bolívares. Cuando me vine el viernes, un kilo de queso valía 115,000 bolívares y un cartón de huevos 115,000 bolívares. Así que el sueldo mínimo de Venezuela alcanza para comprar 2 cartones de huevo y 2 kilos de queso.
Pero si tú confías en Jehová, en Dios, Él siempre hará provisión para ti. Y no solamente para ti, sino que a través de ti bendecirá a otros. Y mañana vamos a continuar, porque vamos a ver la contraparte de esta viuda en otro hogar, en otra familia, a través del ministerio profético de Eliseo. Pero si tú clamas a Jehová y confías en Jehová, Dios responderá a tu petición. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Pero tú tienes que tener a Dios en tu caminar. Porque si tienes a Dios en tu caminar, Dios te bendecirá. Yo pregunto en esta hora, ¿hay alguien acá en este lugar que tiene crisis económica? Que quizás tiene una deuda muy grande, que está preocupada, no sabe qué hacer, que no tiene cómo pagar el arriendo. Si hay alguien que está en una situación a esta, yo quiero invitarte en esta hora para tener una oración especial por ti. ¿Habrá alguien en este lugar que quisiera que oráramos por ti de forma especial? Amén, gloria a Dios. Yo quiero invitarte que pase al frente. ¿Habrá alguien más? Pasa al frente, mi hermano. ¿Habrá alguien más que quisiera que esta noche oráramos por ti? Y pedirle al Señor que pueda bendecir tu vida, que abra puertas para que tú puedas salir de esa crisis que estás viviendo. Porque Dios tiene el poder para abrir las puertas y cerrar las puertas que te están impidiendo. Y Dios lo que desea también es multiplicarte, multiplicarte, multiplicarte. Pero recuerden, queridos hermanos y queridos amigos, Dios ha prometido sustentar y proveer siempre tus necesidades, no tus placeres y tus gustos. Y a medida que la crisis avance, más sacrificios tenemos que hacer y darle prioridad a ese Señor. Mientras tu fe se mantenga intacta en el Señor, la promesa de Jehová también se mantendrá intacta para ti.